Hablemos de este libro. Imagina que llevas años buscando respuestas. Has leído libros de desarrollo personal, has escuchado podcasts, has visto entrevistas de personas exitosas, has tomado consejos de empresarios, psicólogos, líderes espirituales y expertos que te prometen enseñarte el camino correcto. Algunos te dicen que debes levantarte a las 5 de la mañana, otros que debes abandonar tu empleo y emprender. Unos aseguran que el secreto de la felicidad está en perseguir el dinero, otros te dicen que está en renunciar a él. Cuanto más escuchas, más confundido estás, porque cada persona parece tener una receta distinta para vivir. Y entonces aparece un hombre que se dice que fue uno de los pensadores más peligrosos, brillantes y profundos que han existido. Alguien que no vende consejos, alguien que puede demostrar y desmontar todas las mentiras que has aprendido sobre la vida. Imagina que una conversación con él tendría el precio que muy pocos están dispuestos a pagar. Piensa que es alguien con que los grandes conferencistas de nuestra época, esos hombres a los que los empresarios, líderes, pagan fortunas, simplemente desearían estar una hora de su tiempo. Y tú lo vas a tener. Finalmente llega el día, entras en una habitación silenciosa, has venido a escuchar al hombre que crees que por fin va a decirte la verdad. Has venido a preguntarle, ¿qué tengo que hacer con mi vida? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Cómo se vive correctamente? Y entonces ese hombre, Friedrich Nietzsche, te mira fijamente y hace algo que no esperabas. No te va a entregar unas hojas, no te va a entregar un mapa, no te da 10 reglas. No te ofrece una fórmula de éxito. Por el contrario, toma todos los mapas, todos los apuntes que has acumulado durante toda tu vida y le prende fuego delante de tus ojos. Y mientras ves cómo las respuestas que buscabas se convierten en cenizas, Nietzsche te dice algo que cambiaría tu existencia para siempre. Si yo te dijera cómo tienes que vivir, te convertirías en mi discípulo, te haría dependiente de una nueva autoridad. Y mi misión no es darte nuevas cadenas, es enseñarte a romperlas. Ese es el golpe central del libro, más allá del bien y el mal. Esto no es un libro que viene a decirte cómo tienes que pensar, es un libro que viene a enseñarte a sospechar de todo aquello que nunca cuestionaste, de tu moral, de tus creencias, de tus ideales, de los valores que heredaste de tu familia, de tu cultura y de tu tiempo. Porque Nietzsche descubre algo profundamente incómodo sobre el ser humano. La mayoría de las personas no quieren libertad. Dicen que quieren libertad, pero en realidad quieren un amo amable. Quieren un libro que le diga qué hacer, un líder que les diga qué seguir, una ideología que le entregue las respuestas. Porque pensar por uno mismo tiene un precio terrible, asumir la responsabilidad de equivocarse. Es mucho más cómodo vivir siguiendo un manual escrito por otra persona. Pero para Nietzsche, esa comodidad tiene un costo demasiado alto, el costo de renunciar a tu propia individualidad. Por eso, este audiolibro no será un viaje para encontrar respuestas fáciles, será un viaje para destruir las respuestas prestadas. A lo largo de los próximos capítulos, no vamos a buscar la manera correcta de vivir, vamos a aprender algo mucho más difícil y mucho más peligroso. Cómo convertirte en el autor de tus propias leyes, cómo dejar de vivir con una copia de las expectativas de los demás, cómo desarrollar el coraje de experimentar, fallar, reconstruirte y crear una vida que lleve tu propia firma. El precio de la verdadera libertad es que nadie podrá decidir por ti. El mapa ha desaparecido, las instrucciones ya no están, y por primera vez en tu vida tendrás que hacer algo que asusta a casi todo el mundo: tomar la pluma y escribir tu propio camino. Capítulo 1. La ilusión de la forma adecuada. Quiero que te hagas una pregunta que probablemente muy pocas veces te has atrevido a responder con total honestidad. Si nadie pudiera juzgarte, si nadie pudiera aplaudirte, si no existieran las redes sociales donde mostrar tu vida, tus viajes, tu cuerpo o tus logros, si tus padres, tus amigos, tu pareja y la sociedad jamás fueran a saber qué decisión tomaste, ¿seguirías viviendo exactamente de la misma manera que estás viviendo hoy, la misma vida? Detente por un momento antes de responder, porque la mayoría de las personas responde demasiado rápido. Dicen, por supuesto que sí, esta es mi vida, estas son mis decisiones. Pero Nietzsche vendría a sentarse frente a ti y te haría una segunda pregunta mucho más incómoda. ¿Cómo sabes que son tus decisiones? Y allí comienza el verdadero problema, porque desde que nacemos somos programados por miles de voces que nos dicen
¿Quién deberíamos ser? Un niño pequeño no decide lo que significa el éxito, lo aprende viendo a sus padres. No decide qué profesión tiene prestigio, lo aprende escuchando a su familia y a la sociedad. No decide qué cuerpo es atractivo, qué ropa debe utilizar, qué opiniones son aceptables o qué sueños son demasiado arriesgados. Todo eso llega antes de que tenga la capacidad de cuestionarlo. Y poco a poco ocurre algo extremadamente peligroso. Confundimos la programación con nuestra identidad. Creemos que queremos algo cuando en realidad solo hemos aprendido a desearlo. Creemos que tenemos miedo de algo cuando quizás simplemente hemos heredado el miedo de las personas que nos rodeaban. Creemos que estamos siendo prudentes cuando en realidad estamos siendo cobardes. Esta es una de las ideas más profundas de Nietzsche. La mayoría de los seres humanos no vive una vida elegida, vive una vida heredada, una vida construida a partir de mandamientos invisibles. Te dicen, tienes que estudiar esto, tienes que ganar cierta cantidad de dinero para ser feliz, tienes que casarte antes de que tengas 25 años, no hagas el ridículo, no sobresalgas demasiado, no pienses diferente, no seas arrogante. Y lo más peligroso de estas órdenes es que con el tiempo dejan de sonar como voces externas y se convierten en tu propia voz, en tu identidad. Ese es el verdadero triunfo de la domesticación, cuando la jaula ya no necesita barrotes porque el prisionero cree que eligió vivir así. Pero aquí hay un matiz importantísimo. Nietzsche no está diciendo que todo lo que viene de tu cultura, de tu familia o de tu tradición sea falso o malo. Eso sería crear otro tipo de esclavitud. Un hombre que hace siempre lo contrario que los demás esperan sigue siendo controlado por los demás. Simplemente reaccionó en la dirección opuesta. La verdadera libertad no consiste en rebelarte contra todo, consiste en tener la capacidad de examinar todo, de cuestionar todo, tomar una idea, una creencia o una norma y preguntarte, ¿esto me pertenece o simplemente lo heredé? ¿Esto me ayuda o me destruye? ¿Estoy siguiendo un camino porque realmente representa mis valores o porque tengo miedo de decepcionar a alguien? ¿Estoy trabajando en esta profesión porque amo lo que construyo o porque me da una identidad respetable frente a los demás? ¿Estoy comprando esta casa, este coche o esta ropa porque los disfruto o porque necesito que otros me vean como alguien exitoso? La mayoría de las personas jamás se hace este tipo de preguntas. Pasan 40 años persiguiendo un ascenso que no desean, manteniendo relaciones que no los hacen crecer, viviendo en las ciudades que odian y acumulando objetos que realmente no necesitan. Y cuando llegan al final de su vida, descubren una tragedia silenciosa. No fracasaron en alcanzar sus sueños, fracasaron en descubrir cuáles eran realmente sus sueños, porque más allá del bien y el mal, comienza con una destrucción. Nietzsche no quiere darte una nueva lista de reglas, no quiere reemplazarte al sacerdote o reemplazar al político de turno o al gurú, porque ahora simplemente él no quiere que lo obedezcas a él. Eso sería crear otro rebaño, otro líder, otro jefe. Su objetivo es mucho más difícil y mucho más aterrador. Quiere devolverte la responsabilidad de pensar por ti mismo. Quiere que soportes la incomodidad de mirar tus creencias, tus deseos y tus miedos como si fueran objetos sobre una mesa y preguntarte, ¿esto es mío? ¿Es realmente mío? Porque la verdadera libertad tiene un precio, el precio de equivocarte por tu cuenta, el precio de ser incomprendido, el precio de abandonar la seguridad de una vida copiada, pero también tiene una recompensa. Por primera vez, cada decisión que tomes, cada meta que persigas y cada valor que defiendas llevarán tu propia firma, tu propio nombre. Y quizás esa sea una de las preguntas más importantes que Nietzsche dejó para la humanidad. Cuando desaparezca el ruido de todos los demás, ¿quién eres realmente? Capítulo 2. Desmantelando tus certezas. Quiero que hagas un ejercicio incómodo. Piensa en esa parte de tu vida que llevas años sin avanzar. Ese negocio que nunca comenzaste, ese libro que siempre dices que algún día vas a escribir, ese cambio físico que llevas prometiéndote cada 1 de enero, esa conversación que sabes que tienes que tener, esa relación que en el fondo sabes que terminó hace tiempo, pero sigues sosteniéndola. Ahora quiero que pienses en la explicación que siempre das cuando alguien te pregunta por qué no has dado el paso. Probablemente tengas una respuesta muy bien construida. No tengo tiempo, no es el momento adecuado, la economía está muy difícil, ahora mismo tengo otras prioridades, todavía me falta prepararme un poco más. Y puede que algunas de esas razones sean ciertas. Nietzsche no era un hombre que negara la realidad, ni que pensara que cualquier deseo se consigue simplemente con fuerza de voluntad. Pero aquí viene la pregunta que pondría sobre la mesa.
¿Estás utilizando la verdad para entender tu situación o estás utilizando tu inteligencia para fabricar una excusa elegante ante esa situación? Esa es una de las ideas más incómodas de más allá del bien y del mal. El ser humano no es una criatura completamente racional. Nos gusta pensar que nuestras ideas nacen de un análisis frío y objetivo, pero muchas veces sucede exactamente lo contrario. Primero sentimos miedo, primero tenemos pereza, primero nos invade la inseguridad y después nuestra inteligencia entra en escena como un abogado brillante para defender el caso que ya está decidido. No buscas descubrir la verdad, buscas ganar el juicio, buscas demostrar que tenemos razón en quedarnos exactamente donde estamos. En psicología moderna, esto se llama mecanismo de racionalización. Cuando existe una diferencia entre la persona que queremos ser y una persona que somos actualmente, aparece una tensión incómoda. Esa incomodidad se reconoce como disonancia cognitiva. Imagina que alguien sabe que su salud está empeorando, tiene sobrepeso, está cansado constantemente y su médico le ha advertido que debe cambiar sus hábitos. Una opción sería aceptar una verdad incómoda: tengo que cambiar mi estilo de vida. Pero esa verdad exige disciplina, sacrificio y responsabilidad. Entonces aparece una alternativa mucho más cómoda. Mi abuelo vivió hasta los 90 años y nunca hizo ejercicio. De algo hay que morir. La vida también es para disfrutarla. La mente toma una pequeña parte de la verdad y la convierte en un refugio para no cambiar. Y esto ocurre en todas las áreas de la vida. Las personas que tienen miedo de emprender dicen que valoran la estabilidad. Las personas que temen enamorarse dicen que no creen en las relaciones. Las personas que nunca intentan destacar dicen que eso es humilde. Y aquí debemos hacer una pausa, porque Nietzsche no está diciendo que la estabilidad, la soltería o la humanidad sean algo malo. Ese es el punto más importante. La pregunta no es ¿qué eliges? La pregunta es ¿desde dónde lo estás eligiendo? Dos personas pueden vivir exactamente la misma vida y estar actuando desde la libertad y otra desde el miedo. Un hombre puede trabajar 40 años en el mismo empleo porque ama su profesión, disfruta su trabajo y ha elegido conscientemente ese camino, y otro puede permanecer 40 años en el mismo puesto, en el mismo sitio, porque tiene terror de descubrir lo que realmente es capaz. Por fuera son exactamente iguales, por dentro son dos mundos completamente distintos. Por eso Nietzsche nos obliga a convertirnos en detectives de nosotros mismos. No basta con escuchar tus pensamientos, debes interrogarlos. Cada vez que digas no puedo, pregúntate, ¿no puedo o no quiero asumir el precio? Cada vez que digas no es mi momento, pregúntate, ¿realmente estoy esperando una oportunidad mejor o estoy esperando sentirme más seguro? Cada vez que digas así soy yo, pregúntate, ¿eso es mi identidad o es una excusa que llevo repitiendo tantos años que terminé creyendo? Porque una mentira repetida durante 20 años sigue siendo una mentira, y quizás una de las mayores tragedias de la existencia no sea fracasar. La verdadera tragedia es construir una vida entera alrededor de una historia que te contaste para no enfrentar tus propios miedos. El objetivo de este capítulo no es que te castigues ni que vivas en la culpa permanente. El objetivo es mucho más poderoso, es recuperar tu capacidad de elegir. Porque en el momento en que dejas de disfrazar tu miedo de prudencia, tu pereza de tranquilidad o tu inseguridad de humanidad, ocurre algo extraordinario. Por primera vez tienes algo real contra lo que luchar. La verdad puede doler, pero la mentira cómoda tiene un precio mucho más alto: una vida que jamás quisiste vivir. Nietzsche no vino a consolarte con historias agradables sobre quién eres, vino a colocarte frente al espejo y hacerte la pregunta que casi nadie quiere responderse. ¿Cuántas de las razones con las que justificas tu vida son realmente razones y cuántas simplemente son el nombre elegante de tus miedos? Capítulo 3. El espíritu libre como un experimentador. Quiero que pienses en algo durante unos segundos. ¿Cuántas decisiones de tu vida fueron realmente tuyas? No hablo de las decisiones pequeñas como qué ropa te pones hoy, qué vas a cenar esta noche. Hablo de las grandes decisiones. La profesión que elegiste, la manera en que entiendes una relación, tu concepto de éxito, el lugar donde vives, la cantidad de dinero que consideras que es suficiente, la idea que tienes de lo que significa ser una buena persona. Ahora pregúntate con brutal honestidad: ¿llegaste a esas conclusiones después de cuestionarlas profundamente o simplemente las heredaste de las personas que te rodeaban? Porque
Esta es una de las grandes preocupaciones de Nietzsche. La mayoría de los seres humanos nacen dentro de un conjunto de creencias ya fabricadas. Tu familia te entrega una manera de entender al mundo. Tu cultura te entrega una lista de cosas aceptables y cosas rechazables. La sociedad te propone un camino. Estudia, consigue estabilidad, no arriesgues demasiado, no sobresalgas demasiado, no seas demasiado diferente. Y muchas personas mueren sin haber revisado nunca ese contrato. Simplemente viven la vida que alguien más escribió para ellos. Pero cuando has tenido el valor de cuestionar las reglas, de destruir las excusas que te mantenían pequeño y de aceptar que quizás muchas de tus certezas eran solos miedos disfrazados de lógica, ocurre algo aterrador. Te quedas sin un manual, sin una estructura, y en ese momento es donde muchas personas retroceden por miedo, porque la libertad tiene un coste psicológico enorme. Nos encanta hablar de libertad, pero la verdadera libertad significa algo incómodo, significa que ya no puedes culpar a nadie por el camino que tú elegiste. Si sigues las normas de la multitud y fracasas, siempre tendrás una excusa. Podrías decir, yo hice todo lo que el mundo decía que era correcto, pero cuando eliges tu propio camino, la responsabilidad es completamente tuya, ya no hay nadie quien culpar. Por eso Nietzsche admiraba la figura del espíritu libre. El espíritu libre no es alguien que rechaza todas las normas por rebeldía, no es la persona que lleva la contraria simplemente para sentirse especial. De hecho, esa persona sigue siendo esclava de la sociedad porque sigue dejando que los demás determinen sus acciones, aunque sean sentido contrario. El verdadero espíritu libre es mucho más maduro, tiene una capacidad que pocas personas desarrollan, la capacidad de experimentar con su propia existencia. Mira su vida como un laboratorio, no dice, esta es la única manera correcta de hacer las cosas, él dice, voy a probar, voy a observar, voy a aprender, voy a mejorar. Quizás descubre que trabaja de 9 a 5. Quizás descubre que trabajar de 9 a 5 le permite desarrollar una vida que ama. Perfecto, no tiene que abandonarlo porque alguien en internet le dijo que emprender es la única manera de ser libre. Quizás descubre que crear una empresa propia lo llena de energía y propósito. Perfecto, tampoco debe renunciar a ello porque su familia le diga que es demasiado arriesgado. El espíritu libre no reemplaza el rebaño por otro. Eso es el punto fundamental de todo esto. Muchas personas creen que despertaron porque dejaron de seguir las ideas tradicionales, pero simplemente cambiaron de amo. Antes repetían lo que les decía su familia, ahora repiten lo que dice un influencer. Antes seguían una ideología política, ahora siguen otra. Antes obedecían las reglas del barrio, ahora obedecen las reglas de un grupo de internet. Siguen siendo seguidores, solo cambiaron de uniforme. La psicología moderna explica parte de este fenómeno a través del efecto arrastre. La tendencia natural que tenemos los seres humanos a aceptar una idea simplemente porque muchas personas la aceptan. Nuestro cerebro está diseñado para buscar pertenencia. Durante miles de años, estar fuera del grupo significaba la muerte. Por eso sentimos tanta incomodidad cuando nuestras decisiones son diferentes a las de los demás. Pero aquí aparece una habilidad mental extraordinaria, la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es la capacidad de cambiar una creencia cuando la evidencia demuestra que ya no funciona. Es tener la humildad de decir, durante 10 años pensé que esto era lo correcto, pero mis resultados me muestran otra cosa. Necesito modificar mi forma de actuar. La mayoría de las personas no cambian porque confunden tener principios con ser rígido. Un hombre puede mantenerse 20 años en un trabajo que detesta porque su familia siempre le dijeron que el empleo fijo era un privilegio, que trabajar para el Estado era un beneficio enorme. Otro puede permanecer 20 años intentando un negocio que claramente no funciona porque su ego no le permite reconocer que necesita cambiar de estrategia. Eso no es perseverancia, es incapacidad para revisar tus propios pensamientos. El espíritu libre tiene una relación completamente distinta con sus ideas. Él no se enamora de sus creencias, se compromete con la búsqueda de la verdad. Sus opiniones son herramientas, no son cadenas. Si una forma de vivir lo hace más fuerte, más consciente, más disciplinado y más pleno, la conserva. Si una costumbre lo vuelve dependiente, resentido, mediocre o débil, tiene el coraje de abandonarla. Porque, aunque todo a su alrededor considere que es normal, él simplemente lo cuestiona y decide. Por eso, quiero proponerte un ejercicio. Elige un área de tu vida donde llevas años obteniendo los mismos resultados. Puede ser tu salud, tus relaciones, tu dinero, tu nivel de disciplina, y pregúntate, ¿qué estoy haciendo simplemente porque siempre se ha hecho así? Después diseña un experimento. Durante 30 días cambia una variable, aunque sea pequeña. Levántate una hora antes, elimina una distracción, aprende una habilidad nueva, cambia tu círculo social, prueba una estrategia distinta. No lo hagas porque alguien te prometió el éxito, hazlo para descubrir quién eres cuando dejas de vivir en piloto automático y de repetir lo que todos hacen.
Ese es el camino del espíritu libre. No encontrar una respuesta definitiva y grabarla en piedra para siempre, sino tener el coraje de vivir despierto, cuestionar tus propias conclusiones y entender que tu vida es una obra constante de construcción hacia la mejora. El ser humano más peligroso no es aquel que tiene todas las respuestas, es aquel que tiene la valentía de hacerse preguntas que nadie más se atreve a afrontar. Porque en el momento en que te conviertes en tu existencia, que conviertes tu existencia en un laboratorio, dejas de ser producto de tus circunstancias y comienzas a convertirte en el autor consciente de tu propia vida. Capítulo 4. La voluntad de poder. Quiero que hagas un ejercicio de honestidad antes de continuar. Piensa en la última vez que enfrentaste una decisión difícil. Quizás era cambiar de trabajo, terminar una relación que ya te estaba destruyendo, empezar un proyecto que llevas años postergando, volver al gimnasio después de meses de abandono o simplemente decirle que no a una vida que ya no te representa. ¿Qué fue lo primero que apareció en tu mente? Muchas veces no aparece una pregunta sobre lo que eres capaz de construir, sino una pregunta mucho más pequeña. ¿Y si fracaso? ¿Y si la gente se ríe de mí? ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Y sin darte cuenta, gran parte de tu vida termina siendo una estrategia para evitar el dolor, el rechazo y la incertidumbre. Pero Nietzsche te obliga a hacer una pregunta completamente distinta. ¿Qué parte de ti estás sacrificando para mantenerte cómodo? Porque para él, el gran problema del ser humano no era sufrir demasiado. En muchos casos, el problema era exactamente el contrario. Se acostumbraron a vivir en demasiado pequeño, se conformaban con una versión reducida de sí mismo, aceptaban trabajos que odiaban por seguridad, mantenían relaciones donde ya no había amor por miedo a estar solo, escondían sus opiniones para evitar conflictos, enterraban sus ambiciones para no parecer arrogantes, elegía la tranquilidad de una jaula conocida antes de la incertidumbre de una libertad real. Y aquí es donde aparece uno de los conceptos más malinterpretados de toda la filosofía de Nietzsche, la voluntad de poder. Muchas personas han entendido esta idea como el deseo de controlar a otros, tener autoridad o imponerse ante los demás, pero eso es una lectura superficial. La verdadera voluntad de poder comienza con la conquista más difícil de todas, la conquista de uno mismo. Y es la capacidad de mirar tus limitaciones actuales y decir, todavía no soy quien puedo llegar a ser. Es el impulso de aprender una habilidad nueva cuando sería más fácil seguir siendo ignorante. Es levantarse temprano a entrenar cuando el cuerpo pide seguir durmiendo. Es sentarte a estudiar tus finanzas cuando durante años has evitado mirar tus números. Es tener una conversación incómoda que llevas meses evitando porque sabes que decir la verdad puede cambiar tu vida. La voluntad de poder no se manifiesta en los grandes discursos, se manifiesta en las pequeñas decisiones donde tu versión actual pelea contra tu versión superior. La psicología moderna tienen conceptos que conectan profundamente con esta idea, la autotrascendencia y el locus de control interno. El locus de control interno es la capacidad de asumir que, aunque no controles todo lo que te ocurre, si eres responsable de tu respuesta ante la realidad. Dos personas pueden nacer en la misma pobreza, tener la misma mala suerte o atravesar la misma crisis. Una puede pasar 20 años explicando por qué su vida es un desastre y la otra puede preguntarse, de acuerdo, esto es lo que me tocó, ¿qué puedo hacer con ello? Esa diferencia cambia los destinos enormemente. La mentalidad pasiva busca culpables. Siempre encuentra algo externo que explique por qué no avanza. El gobierno, la economía, la familia, la pareja, el jefe, la edad, el pasado. Y muchas veces esas circunstancias son reales. No estamos diciendo que la vida sea injusta o sea justa para todos. Ni siquiera que nadie comienza desde el mismo principio. Lo que Nietzsche cuestiona es otra cosa mucho más profunda. ¿Qué ganas convirtiendo tu dolor en una excusa permanente? Puedes haber tenido una infancia terrible, puedes haber sido traicionado, puedes haber perdido dinero, puedes haber sido rechazado. Todo eso puede ser verdad, pero también puede ser verdad que tu próxima decisión sigue dependiendo de ti mismo. Y ahí empieza la voluntad de poder. Cuando dejas de preguntarle al mundo qué te debe y empiezas a preguntarte qué puedes construir con las cartas que tienes en la mano. Por eso, una vida buena no debe medirse solamente por cuánto placer produce o cuánto sufrimiento evita. Debe medirse por cuánto se expande. Pregúntate cada día, ¿esta decisión me hace más fuerte o más dependiente? ¿Este hábito desarrolla en mi carácter o la debilidad? ¿Esta relación me impulsa a crecer o alimenta mi peor versión? ¿Estoy tomando esta decisión por convicción o porque tengo miedo a perder la aprobación de otros? Estas preguntas son tu nueva brújula.
Y algo curioso sucede cuando empiezas a vivir bajo este principio. Empiezas a dejar de ver los obstáculos como una prueba ante la que debes rendirte. Empiezas a verlos como información. El entrenamiento duele porque el músculo está adaptándose. El estudio cuesta porque tu cerebro está creando nuevas conexiones. Un negocio fracasa porque te está enseñando qué debes corregir. Una conversación incómoda te hace crecer porque te obliga a desarrollar valentía. El ser humano se fortalece entrenando una resistencia adecuada. Por eso no le pidas a la vida que elimine todos los obstáculos de tu camino. Una vida sin desafíos no crea carácter, crea dependencia. Busca desafíos que te obliguen a elevar tu nivel. No huyas siempre de aquello que exige más de ti. Elige proyectos que te obliguen a aprender, relaciones que te desafíen a ser mejor, disciplinas que construyan autocontrol y metas que te hagan sentir un poco de miedo. Porque en ese miedo muchas veces es la señal de que estás en la frontera entre la persona que has sido y la persona en la que te puedes convertir. La voluntad de poder, en última instancia, es una declaración de responsabilidad, es decir, no voy a esperar que el mundo cambie para empezar a construir mi vida. No voy a vivir según el tamaño de mis heridas, sino según el tamaño de mi potencial. No voy a entregar mi destino al miedo, a la comodidad, ni a la opinión de la multitud. La mayor victoria que puedes conseguir no es dominar una empresa, una ciudad o una nación. Es poder mirarte al espejo dentro de 10 años y saber que no abandonaste a la persona que eras capaz de ser. Ese es el verdadero poder del que hablaba Nietzsche, no de gobernar al mundo, sino dejar de ser un extraño dentro de tu propia vida. Capítulo 5. El legislador de tu destino. Quiero que te imagines por un momento que tienes delante de ti un cuaderno completamente en blanco. No hay nombres escritos en la portada, no aparece el apellido de tus padres, no está la religión en la que naciste, no está la cultura donde creciste, no están las expectativas de tus amigos ni las opiniones de las personas que han intentado decirte quién deberías ser. Solo estás tú y una página vacía. Ahora viene la pregunta más difícil de todo este viaje. Si nadie te hubiera dicho jamás cómo debes vivir, ¿qué tipo de persona elegirías convertirte? Piénsalo con calma. ¿Qué valores escogerías? ¿Qué cosas considerarías innegociable? ¿Qué hábitos formarían parte de tu identidad? ¿Con qué personas decidirías compartir tu vida? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para alcanzar tu máximo potencial? La mayoría de los seres humanos jamás se hacen estas preguntas. Nacen dentro de un sistema de valores heredados y mueren obedeciendo sin haberlos sometido jamás a una pregunta, a una crítica. Jamás pasaron por un juicio. No fue por falta de inteligencia, sino porque pensar por uno mismo exige una responsabilidad que pocas personas están dispuestas a cargar. Es mucho más sencillo recibir órdenes, es mucho más cómodo vivir siguiendo una lista que alguien más escribió. Cuando algo sale mal, siempre puedes decir, yo hice lo que todos hacían, seguí el camino correcto, simplemente hice lo que me enseñaron a hacer. Pero Nietzsche llega al final de este viaje y te quita también esa última excusa, porque la libertad auténtica no es hacer lo que te da la gana en cada momento. Eso es una interpretación infantil de la libertad. Una persona que sigue cada impulso, cada deseo, cada emoción no es libre, es esclavo de sus propios impulsos. La verdadera libertad requiere algo mucho más difícil, tener el coraje de convertirte en el autor de tu propio código de conducta. Y aquí aparece la figura del filósofo del futuro. No es un hombre sentado en una biblioteca acumulando conocimiento que jamás aplicará. Es alguien que transforma su propia vida en una obra consciente, alguien que se pregunta constantemente, ¿esta es una regla que he elegido yo o una regla que heredé? ¿Este miedo es realmente mío o pertenece a las personas que me criaron? ¿Esta meta nace de mi potencial o de mi necesidad de aprobación, de mi necesidad de demostrar? Ese proceso de revisión profunda tiene una conexión directa con algo que en psicología moderna ha estudiado durante décadas, la individuación. Carl Jung describía la individuación como el proceso mediante el cual una persona deja de vivir únicamente desde las expectativas externas y comienza a integrar su propia identidad. En términos más simples, llega un momento de la madurez donde debes abandonar la necesidad de ser simplemente el hijo obediente de tu familia, un ciudadano obediente de tu cultura o un miembro más de tu grupo y debes convertirte en un individuo. Pero cuidado, esto no significa rechazar todo lo que recibiste del pasado. Eso es un error muy común. El hombre inmaduro destruye todas las tradiciones solo porque son antiguas. El espíritu libre hace algo mucho más inteligente, analiza cada idea que heredó y decide conscientemente qué merece ser conservado y qué debe ser abandonado.
Quizás tus padres te enseñaron el valor del esfuerzo y decides conservarlo. Quizás tu cultura te enseñó la importancia de la familia y decides mantenerla. Pero quizás también heredaste una relación enfermiza con el dinero, un miedo constante al riesgo, una visión limitada de tus capacidades o una tendencia a vivir buscando aprobación. Y entonces tienes la obligación de romper esas cadenas. Ese es el verdadero trabajo del legislador de su destino. No destruir las cosas por rabia, elegir por conciencia. La psicología también habla de un concepto fundamental llamado la autoeficacia, que es la creencia profunda de que eres capaz de influir en los acontecimientos de tu propia vida mediante tus acciones. Un hombre sin autoeficacia espera instrucciones. Un hombre con autoeficacia diseña estrategias. Uno espera que llegue la oportunidad perfecta y el otro empieza con lo que tiene y mejora sobre la marcha. Uno pregunta constantemente, ¿qué me permitirían hacer? Y otro, ¿qué puedo construir con lo que tengo? Esa es la diferencia entre una vida dirigida desde afuera y una vida dirigida desde adentro. Por eso, después de escuchar este audiolibro, la tarea más importante que tienes no es memorizar las frases de Nietzsche ni repetir conceptos filosóficos para parecer más inteligente. Eso sería volver a crear otro rebaño. La tarea es mucho más incómoda. Es sentarte contigo mismo y escribir tus propias leyes, no las leyes de tu familia, no las leyes del internet, no las leyes del gurú, tus leyes. Tal vez tus leyes sea que tu cuerpo será la responsabilidad sagrada y que jamás volverás a abandonarlo. Tal vez sea que administrar tu dinero con inteligencia y nunca volverás a vivir por encima de tus posibilidades. Tal vez sea que nunca permitirás una relación donde se te falte respeto. Tal vez sea que cada día que dedicarás tiempo a aprender o a expandir tu mente, así sea un poco, no importa cuáles sean tus leyes, lo importante es que sean tuyas y que tengas el valor de vivir de acuerdo con ellas cuando nadie te esté mirando, porque ese es el examen definitivo del ser humano, no quién eres cuando recibes aplausos, no quién eres cuando los demás te observan, sino quién decides ser cuando estás completamente solo y nadie va a premiar tu disciplina. Allí se descubre tu verdadero carácter. Nietzsche no escribió Más allá del bien para darte una nueva prisión mental. No quería que cambiaras las cadenas de la sociedad por las cadenas de la filosofía. Su objetivo era mucho más radical. Quería obligarte a convertirte en el creador de tu propia existencia. El niño necesita que le digan qué hacer. El adulto sigue las reglas ajenas. Pero el espíritu verdaderamente libre tiene el coraje de mirar la página en blanco de su vida y escribir en ella sus propios principios. El mundo siempre intentará decirte quién debes ser. Tu responsabilidad es decidir si vas a vivir como una copia de las expectativas de otros o como el autor de una vida que tú mismo has elegido. El mapa se quemó hace muchísimo tiempo. Ahora el camino que se dibuja con cada una de tus decisiones las eliges tú. Ahora que llegamos al final del viaje, quizás has descubierto que la mayor prisión en la que vive el ser humano no tiene barrotes de acero ni muros de piedra. Está construida con ideas heredadas, con creencias heredadas, con frases que repetimos desde niños sin cuestionarlas, con deseos que nunca elegimos realmente, con miedos que nos fueron entregados por otros y terminamos llamando nuestra personalidad, con una vida que muchas veces no diseñamos, sino que simplemente aceptamos y vivimos en piloto automático. Y la pregunta que Nietzsche deja sobre tu mesa no es qué está bien y qué está mal según los demás. La verdadera pregunta es mucho más difícil. ¿Qué sería si dejaras de vivir intentando satisfacer las expectativas de personas que ni siquiera tienen que cargar con la consecuencia de tus decisiones? Porque al final de este audiolibro no quiero que salgas pensando que debes rechazar todo lo que te enseñaron, ni que debes convertirte en alguien que contradice al mundo por orgullo. Eso también sería otra forma de esclavitud. El espíritu libre no es quien lleva la contraria por sistema. El espíritu libre es quien tiene la valentía de examinar cada idea que habita en su mente y preguntarse: ¿esto me hace más consciente, más fuerte, más responsable y más capaz de construir una vida que pueda respetar cuando me mire al espejo? Si la respuesta es sí, consérvalo, aunque el mundo entero se burle de ello. Si la respuesta es no, abandónalo, aunque el mundo entero lo aplauda. Ese es el comienzo de la verdadera soberanía. A partir de hoy, deja de buscar un libro que te entregue todas las respuestas. Deja de buscar un líder al que seguir ciegamente, una ideología que piense por ti o una multitud que valide cada uno de tus movimientos. Escucha, aprende, estudia, toma idea de los grandes pensadores, pero jamás entregues tu capacidad de juzgar, tu capacidad de pensar. Hasta las palabras de Nietzsche deben ser puestas a pruebas en el laboratorio de tu propia existencia, porque si conviertes a Nietzsche en otro ídolo que obedecer sin cuestionar, habrías traicionado la lección más importante que intentó enseñarte en este libro.
Tu vida es tu responsabilidad, tus valores son tu responsabilidad, tus errores serán tuyos, pero también serán tuyas tus victorias. Y quizás esa sea la carga más pesada que puede soportar un ser humano, pero también es el privilegio más grande que puede recibir. No necesitas convertirte en una copia de ningún hombre que admires. No necesitas vivir la vida que tu familia soñó para ti. No necesitas seguir el camino de la multitud considerado seguro. Tienes una tarea mucho más difícil y mucho más noble, convertirte en el autor de tu propia existencia. Así que cuando apagues el audio, no salgas buscando más instrucciones, más libros. Toma un papel, escribe cuáles son los principios bajo los que quieres vivir el resto de tu vida. Decide qué tipo de hombre o mujer quieres ser cuando nadie te está mirando. Define qué cosas jamás negociarías y qué hábitos construirías, aunque no recibas el aplauso de nadie. Porque el carácter no se demuestra cuando todo el mundo observa. El carácter se demuestra en la intimidad de tus decisiones diarias. En ese momento donde puedes elegir el camino cómodo o el camino que te hace crecer. Ese es el lugar donde forman los verdaderos soberanos. El mapa se quemó, las instrucciones ya no existen, el viejo camino desapareció. Ahora tienes algo mucho más valioso que un conjunto de instrucciones. Tienes la libertad, la responsabilidad y el privilegio de escribir tu propia historia. ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? Más allá del bien y el mal. Gracias.